todos, bienvenidos a nuestra tercer clase. Hoy vamos a ver un tema que es súper interesante, estoy segura que se van a apasionar mucho, que es el proceso global de selección de personal. Como dijimos en la primera clase, me parece que lo interesante es que ustedes vayan pudiendo procesar toda la información que reciben y también haciendo el paralelismo con la vida de ustedes. Así que esto les va a servir muchísimo en lo cotidiano para lo que sea la búsqueda laboral de ustedes también. Bien, espera que no me pasa. Ahí está. Bueno. La idea es que con la clase de hoy nosotros podamos alcanzar los siguientes objetivos. En primer lugar, conocer el proceso global de selección, que ya les voy anticipando, no es la entrevista, así que esto anótenlo porque suele prestarse a confusión, ¿sí? Este va a ser el proceso global de selección. Vamos a identificar las diferentes etapas que va a tener este proceso de selección. Vamos a entender cuál es el propósito que tiene cada una de esas etapas y entendiendo ese propósito vamos a también comprender por qué es importante respetar cada una. Vamos a conocer las diferentes herramientas y qué metodologías podemos utilizar para cada una. Comprender qué es y para qué sirve la descripción de puesto. Diferenciar la descripción de puesto del perfil del puesto, ¿sí? Que como ven suenan parecidos pero son diferentes. Y vamos a identificar los mejores métodos de reclutamiento, ¿sí? O búsqueda, de reclutamiento y búsqueda, teniendo en cuenta qué es lo que necesitamos encontrar, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que tiene la organización y vamos a saber cuáles son ventajas y desventajas de cada una de esas formas de búsqueda que van a aprender en esta clase. Bien, empecemos por entender cuál es el objetivo del proceso de selección, ¿sí? Este objetivo es asegurar que la organización cuente con las personas adecuadas para cubrir las posiciones requeridas en el momento oportuno. ¿Y para qué todo esto? Para desarrollar óptimamente los objetivos que tiene la organización. Es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro rol es un rol que apoya la estrategia organizacional, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Personas adecuadas para posiciones requeridas en el momento oportuno, porque si yo no las tengo en el momento que las necesito, tampoco voy a estar aportando mi valor a la estrategia organizacional. Vamos a ver cuáles son las principales etapas que, como yo les decía, constituyen el proceso global de selección. La primera es la planificación de recursos humanos, ¿no? Si hay algo que uno extraña de la presencialidad es que a veces cuando ponemos el título los invitamos a ustedes a que nos digan, bueno, ¿a qué les resuena planificación de recursos humanos? Y se genera una dinámica súper linda y estoy seguro que muchos de ustedes ya saben, aunque intuitivamente, a qué se va a referir este punto. Pero bueno, nos toca por esta dinámica decirlo a nosotros. Y la planificación de recursos humanos, como toda planificación, tiene que ver con anticiparnos, ¿sí?, a lo que vamos a necesitar. A grandes rasgos es eso, y ahora vamos a entrar después detalladamente en los puntos que hacen a esta planificación. El segundo lugar es el análisis de la necesidad, atender qué es lo que vamos a necesitar, porque si yo no hago un análisis, si no hago una comprensión de lo que voy a necesitar, no voy a poder seguir con los siguientes pasos de forma correcta, ¿sí? La búsqueda y el reclutamiento, bueno, yo ya planifiqué, ya analicé qué necesito, y viene una etapa que casi les diría es fundamental, ¿no? Que es entender ¿qué formas de búsqueda o reclutamiento van a ser las más eficientes para qué? Para cumplir con el objetivo de tener las personas más preparadas, capacitadas en tiempo y forma para cubrir esa necesidad. Por eso fíjense la correlatividad de cada paso. Si los primeros no estuvieron bien, probablemente mi definición de búsqueda no sea la correcta y por ende lo que sigue no me ayude a llegar al objetivo. Luego que tengo la búsqueda del reclutamiento, ¿sí? La cuarta etapa es la selección propiamente dicha.
luego va a venir la incorporación y la orientación o inducción o socialización, ¿sí? Tiene estos nombres que es, ya lo vamos a ver más adelante, todo en una clase. No se preocupen por entender cada cosa particular adentro, porque cada uno de estas etapas tiene una clase que va a ser muy rica, así que vamos a avanzar. Planificación de recursos humanos, como yo les decía. La planificación procura predecir con anticipación las necesidades de personas que va a tener la organización. Si yo tengo una buena planificación, va a ser muy raro que cuando tenga una necesidad, por el motivo que sea, ahora vamos a ver un poquito más sobre eso, no tenga las personas adecuadas para cubrirla, ¿sí? No siempre esto se hace porque requiere un tiempo y requiere herramientas. Es el conjunto de medidas que buscan determinar las necesidades de personal en un plazo determinado, en términos cuantitativos y cualitativos, así como su costo. Esto que suena como una definición que ustedes dirán, ¿cómo me voy a aprender esta definición de memoria? Porfi, la memoria no, sino el entendimiento. ¿Qué quiere decirnos esto? Son medidas que lo que nos van a ayudar a nosotros es a entender en un tiempo determinado, puede ser, supónganse el año que viene, cuántas personas voy a necesitar, ¿sí? Esos son los términos cuantitativos, y qué tipo de personas, con qué tipo de conocimientos van a tener que ingresar a la organización. Por eso que hablamos de la planificación estratégica, y todo esto va a estar alineado a cuál es la estrategia organizacional. Por eso es tan importante conocer la empresa y nosotros como personal de recursos humanos estar sentados en la mesa en donde se discuten estas estrategias y tomas de decisiones. ¿Cuáles son los pasos para esta planificación? Como les decía recién, los objetivos de la empresa. ¿Qué objetivos tiene esa empresa? ¿Sí? En el mediano y largo plazo. En el corto plazo, obviamente ustedes lo van a saber porque les va a llegar el requerimiento. Pero si yo puedo planificar en mediano y largo plazo cuáles son los objetivos, hay una fusión, no sé, hay el lanzamiento de un nuevo producto, vamos a traer una nueva tecnología, todo eso me habla desde nosotros qué van a estar necesitando. A partir de ahí, de que yo conozco esos objetivos de la empresa, va a aparecer una demanda concreta de personal. Ahí es donde va a aparecer cuántas personas necesito, qué características tienen que tener esas personas. Ahí me aparece como si yo les dijera qué es lo que voy a necesitar para ayudar a que la organización cumpla eficientemente sus objetivos, ¿sí? Y aparece lo que se llama la necesidad neta de recursos humanos. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes trabajan en una organización con un área de recursos humanos súper desarrollada, van a encontrarse con que en muchas hay lo que se llama un inventario de habilidades o de personal que muchas veces se alimenta de las evaluaciones de desempeño. Entonces, lo que puede suceder es que yo teniendo conocimiento de qué personas voy a necesitar, cantidad, y con qué conocimientos, pueda entender si esas personas las tengo dentro de la organización o no, ¿no? Entonces, eso va a variar en cuanto a qué necesidad de recursos tengo. Por otro lado, puede pasar también que el objetivo de la empresa, por alguna situación, y bueno, lo estamos viviendo en algunas organizaciones, sean cierres, o sea, no todos los objetivos lamentablemente son alentadores. También recursos humanos ahí tiene que planificar, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad neta? Tal vez la necesidad neta para operar con ese cierre sea menor. Entonces, ¿por qué me sirve entender si tengo gente calificada que puedo reinventar en otra posición o si tengo gente que lamentablemente excede la necesidad de recursos humanos? Por lo siguiente, por el plan de acción. El plan de acción tiene que ver con cómo yo desde mis conocimientos, yo digo área, ¿no? Desde nuestros conocimientos, vamos a darle a la organización esa materia prima, podría decirse, que se necesita para llegar al objetivo
planteado por la organización, sea este de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? Y Fabi, como un Sí, ejemplo, estaba pensando, no sé, el año palabrita. pasado, suponte que una empresa tenía un área para venta digital y otra área para venta presencial en las cadenas de venta de zapatillas. Seguramente, a medida que empezaron a cerrar, a pasar los meses, estuvieron afectados porque no necesitaban tantos vendedores de local. Entonces, pero sí por ahí necesitaban más personas para temas de venta digital, para temas de publicaciones, para temas de redes. A veces se puede hacer, digamos, hay cosas concretas que te cambian, que la planificación hay que revisitarla también. También. Sí, sí. Y después, por ejemplo, ahora dicen muchos, lo digital vino para quedarse. Tal vez tenés que también repensar tu estrategia porque esto vino y nos generó algún cambio. Bien. Sí, otro ejemplo que se me ocurre que no es de los mejores, pero que también les puede servir, o sea, ustedes saben por ejemplo, Falabella, ¿no? Que era una empresa súper grande con un montón de gente, bueno, también en el plan de un año al otro eso se cerró y hubo un plan de acción. Así que bueno, gracias Caro por el ejemplo. Y el plan de acción, a ver, toda la vida en nuestro sector es dinámica. Lo que más anhelamos es que pueda ser planificada, porque podemos garantizar y además hacer procesos de mayor calidad. Pero es verdad que a veces la realidad supera y tenemos que volver a replanificar. Y esto de la planificación tiene algo que es muy importante, que es poder observarlo desde una perspectiva interna, que tiene que ver con la empresa. Cuando decimos interna es desde nosotros empresa, y una perspectiva externa, que son las condiciones del mercado. En unas puedo tener más incidencia, las internas las propias, pero en las externas la verdad es que nos va a condicionar un poquito el afuera. La perspectiva interna es ¿cómo estoy hoy para hacer lo que quiero hacer mañana? Desde una definición de objetivos de la compañía, la pregunta es ¿cómo estoy hoy para hacer esto que digo que quiero hacer en un año? ¿Y qué tengo hoy para hacer lo que quiero hacer mañana? ¿Sí? Desde estas dos preguntas, nosotros vamos a desarrollar ese plan de acción, podríamos decir. Y la perspectiva externa tiene que ver con entender qué está pasando afuera y cómo ese contexto me afecta a mí en función de lo que quiero hacer mañana. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, cualquier cosa al chat me No, avisan. solo un aporte, ¿no? También por eso Sí, es importante que en nuestra carrera tenemos materias como economía, por ejemplo, o que nos, bueno, o sociología, o digamos que nos ayudan a interpretar qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en la economía, qué está pasando en la política, para tener en cuenta qué impacto puede tener en la planificación del talento humano. excelente. ¿Sí? Y acá es lo que decía Caro, que el punto que seguía es entender esto, ¿no? Lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, ¿sí? Esto, la verdad que también es muy importante, lo ambiental y lo legal, ¿no? O sea, cada una de estas cuestiones tienen un impacto muy grande en la planificación de lo que nosotros queremos lograr como objetivo. Bien. Dijimos, vuelvo para atrás un poquito para que se entienda en el proceso. Bueno, perdón, lo había puesto ahí para no marearlos y los estoy mareando más, ¿sí? Dijimos, lo primero era la planificación de recursos humanos. Ya nos quedó claro por qué y cómo hacerla, ¿sí? Ahora vamos al segundo punto, ya tenemos planificado. Ahora vamos a ir al segundo punto, que es el análisis de la necesidad. Y esto es súper importante. ¿Qué es el análisis de la necesidad? Es identificar las características específicas del perfil necesarias que deberá poseer el nuevo empleado para ser exitoso desempeñándose en ese puesto.
O sea, ¿qué características específicas yo necesito para desempeñar ese puesto que definí en la planificación que va a ser necesario para el logro de los objetivos? ¿Sí? Y para poder hacer esto, también hay cuestiones que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, el conocimiento de la empresa. Para poder buscar nosotros y seleccionar los candidatos más adecuados, necesitamos conocer cómo es esa empresa. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de política la clase pasada dijimos que era lo que nos enseñaba o nos decía cuál era la manera de ser de esa empresa? Y yo les podría decir que con la experiencia que tenemos varios de nosotros en muchos rubros, cada empresa tiene su particularidad, su forma de ser. Algunas son más estructuradas y tienen mayores regímenes de control, etcétera, y otras son mucho más libres, ¿no? Trabajan más por objetivos. Entonces quizás no todos vamos a desempeñarnos de la mejor manera en una o en otra. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con las características también personales. Entonces, lo primero es conocimiento de la empresa. Y ahí un dato de color no menor es cuando uno contrata una consultora para hacer el análisis de la necesidad o para en algún momento búsqueda de personal, es importante exigirle a esa consultora que también entienda cuál es nuestra empresa, por qué nuestra empresa es lo que es y no es otra, ¿sí? Luego tenemos el análisis del puesto. Entonces, conocí la empresa y voy al análisis del puesto. El análisis del puesto es un procedimiento por el cual vamos a obtener información y la información y la evaluación de un puesto determinado. ¿Y qué hace este análisis del puesto? Nos permite conocer qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Hay técnicas para relevar esto, ¿sí? Algunas son entrevistas, otras complementan con la presencialidad, otras toman datos históricos de lo que se hace en esa posición, pero lo cierto es que lo que voy a hacer acá es analizar qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Y por último voy a tener la descripción del puesto. Que la descripción pasa a ser un documento donde lo que voy a hacer es exponer en una forma ordenada lo que obtuve en el análisis del puesto. ¿Sí? Lo voy a exponer en una forma detallada, estructurada, sistémica y ordenada de lo que yo relevé, ya sea en la presencialidad, en las entrevistas, en el conjunto de esas herramientas. Tenemos entonces conocimiento de la empresa, el análisis del puesto, que es qué se hace, cómo se hace y para qué se hace, y después la descripción del puesto. Y por último vamos a tener el perfil del puesto. Y acá es donde yo los invito a prestar más atención y empezar a marcar con colores sus fichas para poder ir estableciendo que aunque suenan parecidos al oído, van a ser diferentes y complementarios. ¿Sí? El perfil del puesto también es un documento, pero en donde ahí voy a registrar las habilidades, las actitudes, la formación, la experiencia que necesito de la persona para desarrollar exitosamente la descripción del puesto, las tareas que antes definí que se hacen en la posición. Entonces, vamos igualmente, esto es solo para que vayan resaltando porque lo vamos a ver ahora bien específico en la diferencia. Entonces, volvemos a la descripción del puesto. Dijimos que es un documento que recoge de manera estructurada la información que obtuvimos en el análisis del puesto. Y ahí queda reflejado el contenido duro, digamos, ¿no? bien estipulado de ese puesto, como por ejemplo responsabilidades y deberes inherentes al mismo. Nosotros acá pusimos un modelo, pero los que trabajan seguramente que tienen otros modelos, y yo les diría que si cada uno pusiera su modelo, lo que van a encontrar son cuestiones, son temas en común que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué se hace y cómo se hace y el para qué. ¿Sí? Y acá volvemos. Nos permite saber qué se hace, cómo se hace, por qué se hace,
Y algo importantísimo también que a veces omitimos es en qué condiciones se hace y qué exigencias tiene ese puesto. Las condiciones, ahora lo vamos a ver, pero todo esto es el marco que a mí me va a permitir entender cuando vaya a la selección qué es lo que tengo que buscar, ¿sí? Entonces es importante entender cuáles son las condiciones, y cuando hablamos de condiciones son condiciones de la estructura ya sea edilicia o condiciones de la tarea, y qué tipo de exigencias tiene ese puesto. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, yo para hacer un aporte, por ejemplo, imagínate, Fabi, antes de la pandemia, ¿no? Vos estás en un colegio. Tal La cual. descripción de puesto de un profesor que estaba en el aula y después cuando les tocó la virtualidad, la descripción del puesto de un profesor que da clase en la virtualidad. Los estudiantes se darán cuenta que es diferente. O sea, la descripción del puesto de alguna manera va a ser diferente porque las condiciones cambian y por eso va a tener un impacto en el perfil. Antes no le hubiéramos pedido como necesario el manejo de herramientas audiovisuales y otras herramientas como el Campus, el Zoom, el Mito, lo que sea, y ahora en estas nuevas condiciones pasa a ser un requisito del perfil. Y digamos, si tengo que hacer todo el proceso completo, es primero observo, hago ese análisis del puesto, después lo documento en esa descripción del puesto, como dice Fabi, y ahora va a volver seguramente al tema del perfil. ¿Qué implicancias tiene para que lo que yo voy a determinar que necesita tener ese candidato o esa candidata ideal? Y acá tomo también tu ejemplo, Caro, para volver a lo que decías antes del cambio de la planificación, ¿no? Porque esto es muy rico para que ustedes lo vean en lo cotidiano. Esta pandemia, efecto externo, modificó la planificación interna de cualquier institución y todo lo que había planificado sufre modificaciones, ¿no? De hecho, sufre modificaciones, hasta les diría, en la currícula de formación profesional. Entonces, en mi caso particular, hoy, por ejemplo, nuestra planificación cambia, como decía Carolina, buscando docentes que tengan estas competencias, y lo que antes era por ahí un semillero, uno decía busco docentes y podían venir un montón, hoy es una búsqueda que es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tengo competencias que no son tan fáciles que tengan los docentes, como por ejemplo las tecnológicas. Así que bueno, eso era como para cerrar con lo que habías dicho antes de la modificación de la planificación. Entonces, la descripción de puesto dijimos que era un resumen de los principales aspectos que tenía esa posición, y está relacionado, y esto es muy, muy importante también a resaltarlo, está relacionado con el puesto y no con el desempeño individual. Y esto, quien hace el relevamiento de la descripción de puesto lo tiene que tener muy en cuenta, porque no es sencillo poder diferenciar la acción del puesto de la persona que lo hace. O sea, cuando yo estoy relevando, eso puede confundirse. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que lo que voy a relevar es lo que hace el puesto, qué hace, cómo se hace y para qué. Independientemente, cuando digo el cómo, no es un juicio de valor en este caso. No voy a estar diciendo cómo se hace en función de si se hace bien o si se hace mal, sino que ese cómo tiene que ver con el procedimiento, ¿sí?, que está en juego para el resultado. Entonces, como les decía, no tiene que ver con el individuo. Y otra cosa que también es importante, que cuando hago la descripción de puesto, la hago con el hoy de ese puesto, no con lo que a mí me gustaría que ese puesto hiciera para adelante. ¿Se entiende? A veces eso también se confunde, y cuando alguien que hace la descripción está entrenado, lo detecta, ya sea o en las preguntas que hace o en lo que observa cuando va a ver directamente qué se está haciendo, ¿sí? Entonces las dos características son
no tiene que ver con el desempeño individual y no tiene que ver con lo que a mí me gustaría que ese puesto hiciera en un futuro. Es el hoy. ¿Y cuáles son los aspectos a considerar para una descripción? ¿Cómo vengo con el tiempo? Bien. La identificación del puesto, ¿no? O sea, ¿cómo se llama ese puesto? ¿A quién reporta? ¿Dónde está? La misión o propósito. ¿Para qué existe ese puesto en la organización? ¿Cuál es el objetivo de ese puesto? ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Y aquí otra cosa que es muy importante, no confundirnos las responsabilidades con las tareas. Generalmente una responsabilidad tiene dentro un montón de tareas. Lo que la descripción del puesto nos dice es la responsabilidad. Después hay una forma en donde nosotros, bueno, nada, quien hace la descripción, recuerden que este es el documento y anteriormente es el análisis. Es probable que las tareas aparezcan en el análisis, pero no se vuelcan en la descripción. Las decisiones, ¿qué tipo de tomas de decisiones tiene este puesto? Otro aspecto importante es las dimensiones, o sea, tener un aspecto cuantitativo. Si soy un líder, ¿cuántas personas tengo que conducir? No es lo mismo 5 que 10 que ser un gerente de 100, ¿no? También en términos numéricos, cuando hablamos de dimensiones, un vendedor para vender en una cartilla de cuántos, ¿no? De 100 clientes o de 1000, etcétera, ¿no? Los contactos, ¿qué nivel de contactos tiene este puesto? Externos e internos, ¿quiénes son? La ubicación en el organigrama de este puesto, y las condiciones, como dije anteriormente, físicas y ambientales. Y lo importante, como decimos, esta parte, ¿sí?, de la descripción está puesto el foco en la silla vacía. No me va a importar quién está ocupando esa silla, sino que tengo que hacer todo mi esfuerzo concentrado en entender qué hace el puesto. Bien. Ah, pero súper bien. 5 minutos antes y todo. Bien, ¿dudas? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Aprovecho a pedirle a Jimena Zambrano que se renombre, por favor. Okay. Tengo una duda con la ficha. Es como más una preguntonta que no me quedó clara. En el momento que dice cómo confeccionar una descripción del puesto, hay un ejemplo que dice debe considerar las funciones y responsabilidades típicas del puesto durante el año, sin considerar tareas externas o inusuales que raramente se desarrollan. Quería saber si me podían dar un ejemplo. Eso es como lo que yo te decía recién, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el puesto está haciendo hoy? Hay veces, suponete, ¿no? Vamos al caso, si yo tuviera que... ¿Puedo ayudar un poquito? Sí, dale. Suponte yo tengo un trabajo que todos los meses me dedico a desarrollar actividades de capacitación. 4 meses o cada 3 meses tengo que hacer un análisis estadístico. Claro. Entonces, aunque no sea algo que yo haga cotidianamente todos los días, pero sí es parte de mi descripción, que cada 3 meses tengo que hacer unos reportes de análisis de datos y presentarlos, es parte de mi descripción de puesto, aunque no sea una tarea cotidiana, pero sí es parte de mi responsabilidad habitual. O sea que la periodicidad con que hagas algunas tareas no quiere decir que no las tengas que incluir, ¿no? Ahora, eso es diferente de decir, no, en el futuro esta posición va a ser tal cosa, eso no. Pero si vos parte de la responsabilidad que tenés para ese puesto es hacer algunas tareas cada 2 meses o una vez por mes, tiene que ser claro, lo hay que incluir en la descripción. Igual lo importante también, cuando hacemos la descripción de puesto, vieron que se trata de poner una serie de responsabilidades. Entonces, si yo tengo que acotar, está bueno lo que dice Caro, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer ese análisis implica unas competencias de la persona distintas que las tengo en cuenta. Pero probablemente si eso no sea la incidencia fundamental en 8 responsabilidades puntuales que hacen al valor agregado del puesto, las voy a tener en cuenta, ¿sí? Pero tengo que ver si eso es lo fundamental.
Claro. ¿Se entiende? Sí, es una principal responsabilidad o no, porque en realidad pones como máximo 10 principales responsabilidades. Entonces, si esto te cae en el puesto 15 de las responsabilidades, no lo incluyes. Perfecto, sí, muchas gracias. Es bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, eso me va a hacer a ese perfil que vamos a ver en la segunda parte de la clase de la persona, ¿no? Van a intervenir otras competencias que también las tengo que tener en cuenta, ¿sí? Sí. Bien, Sí, ¿alguna otra gracias. duda, pregunta? ¿No, Bueno, 3 minutos antes, Caro. Ahí en el chat hay una consulta, dice, A no ver. entendí bien lo de las decisiones. Decisión, el ámbito de toma a ver, vamos a volver Ahí. acá. Las decisiones. Bueno, acá lo que significa es que cuando yo hago una descripción de puesto, lo que voy a poner es si ese puesto tiene toma de decisión, o si es por ahí es un puesto simplemente de un analista junior, que lo que va a hacer es una tarea más operativa que de toma de decisión. Ahora bien, supongamos, por ahí es un cajero que tiene o un supervisor de cajas que tiene una toma de decisión nivel medio. ¿Por qué? Porque puede decidir, ejemplo en un supermercado, si aceptar o no una devolución. ¿Sí? Ahora, un gerente tiene un alto nivel de toma de decisión, ¿por qué? Porque va a tener que decidir sobre un montón de asuntos de ese área o de esas personas. Eso sería en términos de decisiones. Sí. Muchas veces en empresas grandes, por ejemplo, está definido según el nivel de carrera que tenés, cuál es el monto en dinero, que eso después impacta lo siguiente, que son las dimensiones, que vos podés, decisiones de compras que vos podés hacer solo, por ejemplo, sin pedir autorización a un superior. Entonces, no sé, vamos a decir, porque Fabiana, de acuerdo al puesto que tiene, puede tomar decisiones de compra de hasta 100.000 pesos, sin pedir autorización. Entonces, eso es parte de la autonomía, ¿no? Para medir el grado, porque se imaginan que buscar el candidato, saber si la persona tiene que tomar decisiones con autonomía o no, y después, de nuevo, siguiendo en el siguiente paso, tiene que tener las dimensiones del puesto. No es lo mismo una persona que liquida sueldos para 300 legajos que una persona que tiene que liquidar sueldo para 10.000 legajos. ¿Mm? Excelente. Bien. Bueno, no sé si querés o si ya estaban programados los breaks para... ¿Sí? Bueno, les voy contando ahora qué es lo que vamos a ver en los breaks entonces. Vamos a hacer foco en el ejercicio de hacer una descripción de puestos. Y la idea es que de acuerdo a la experiencia que ustedes van teniendo como alumnos, y teniendo en cuenta todo lo que estuvimos viendo recién, piensen cuáles serían las principales responsabilidades de un docente universitario que ustedes pondrían en la descripción de puesto, ¿sí? Además ustedes tienen súper material para esto porque cursan un montón de materias, entonces también les permite en este aspecto ser como más críticos y decir, bueno, a ver, esto sí tendría que tener, ya sea porque lo quieren o porque les está faltando en otro lado, ¿sí? Entonces me parece que va a ser muy interesante el ejercicio. Bien, ya estamos, no sé cómo, Richard. Bueno, perfecto, si no hay nada más, ya directamente mando. Adelante, Ricky. Ahora vamos a entrar, como les decía, a esta segunda parte que complementa todo lo que fuimos viendo y tiene que ver ahora ya a pasar al perfil del puesto. Quedó claro que la descripción del puesto se hace sobre la silla vacía y sobre la posición a cubrir o el puesto a cubrir o el puesto a relevar, ¿sí? Vamos a pasar al perfil, ¿sí? El perfil es un documento que va a incluir las habilidades, las actitudes, la formación, la experiencia, todo aquello
que sea necesario que la persona tenga para desempeñar exitosamente la posición, ¿sí? Y acá vamos a ver que son aquellos requisitos o cualificaciones personales que se exigen para el cumplimiento exitoso de la tarea que hay que desarrollar, de esas tareas que son necesarias para cumplir con las responsabilidades que vimos en la descripción del puesto. Y son personales. Bien. Y acá tenemos que... Sí, ver personales en el sentido de que son como inherentes a una la persona. A una persona. No es que estoy hablando de una persona en particular, porque... No, todavía no la tengo. Todavía no la tengo, o tal vez tengo 5 y necesito 5 más. Pero son las características inherentes a que podría tener una persona que ocupe esa posición. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, de acuerdo a lo que ya sé que el puesto hace y a las responsabilidades que tiene, voy a definir este perfil del puesto. Voy a definir qué cosas son necesarias, qué características o cualificaciones son necesarias en una persona para que pueda ocupar exitosamente la posición. Y para eso voy a tener, en principio, voy a poner los datos personales. Y acá, datos personales se refiere no a los datos personales que ustedes ponen en el currículum, dirección, teléfono, DNI, ¿no? Sino a los datos personales como, por ejemplo, puede ser la edad, dónde vive, el ámbito de movilidad que tiene, ¿sí? Y es importante acá entender que nosotros... como zona de residencia, ¿no? Donde vive. Porque donde vive nos hace pensar en un domicilio. Zona de residencia, ¿sí? Donde está. Y acá es importante entender que tenemos un desafío de cambio cultural en las organizaciones, porque vieron que yo al principio les decía edad, ¿no? Y en muchos lugares todavía se sigue colocando un rango de edad. Esto puede ser que tenga que ver con varias cosas, ¿sí? Puede ser que tenga que ver con que la tarea per se, o sea, por ejemplo, ¿no? Subir pallet o acomodar mercadería requiere a veces un dinamismo que es verdad, que se necesita una edad o un estado físico adecuado para ese puesto. Pero muchas otras veces es costumbre. Y nosotros tenemos cada vez más lo mismo que el género. O sea, ustedes se van a encontrar hoy en día con algunas organizaciones que abiertamente en el perfil del puesto ponen el género. Bueno, acá es donde yo digo es reconstruir, ¿no? Ayudar a reconstruir o deconstruir en otro sentido los viejos paradigmas. Pero esto, a tenor de verdad, lo van a encontrar todavía, ¿sí? Bien, después tenemos la formación. Perdón, Fabi, sí. pero digamos, acá hay dos aspectos, ¿no? Está moralmente, o sea, muchos de los requerimientos que se ponen a nivel de requisitos personales están moralmente mal, porque si yo necesito un docente, como ustedes vieron recién, para hacer las responsabilidades esas, no habría ninguna razón para pensar en la edad. Ustedes dicen, bueno, pero para manejar herramientas digitales tiene que ser joven. Yo tengo 56 años y no tengo ninguna traba para manejar ninguna herramienta digital. Entonces, o sea, me están discriminando si me ponen en una bolsa que todas las personas de más de 50 no manejan herramientas digitales o no manejan redes sociales. Entonces, es muy importante, entonces hay un aspecto moral y ético, pero ojo que también hay leyes que aplican hoy en día, que antes no eran tan estrictos, en contra de la discriminación. Entonces, ojo que a veces cuando ponemos edad, o ponemos sexo, o ponemos algunas características personales equivocadas, podemos estar generando un riesgo legal para la organización. Además de que, y principalmente, es
incorrecto. Sí. Sí, y agregado a lo que dice Caro, y en esto de la línea de reconstruir, es muchas veces no hace falta que esté explícito, sino que en la cabeza de las personas que están haciendo ese perfil, aunque no esté escrito, lo tienen pensado. Entonces es súper importante colaborar desde esta perspectiva de nuevas opciones, ¿no? Bueno, después en cuanto a la formación, el perfil del puesto me tiene que decir, o sea, qué formación se requiere, porque no es lo mismo, por decirles, ejemplo, no sé, un clarquista, ¿sí? Que un arquitecto para... No sé si saben los chicos que es un clarquista. Bueno, clarquistas son los que manejan unos tractores que suben los pallets en los supermercados, ¿sí? O son los que suben las autopartes, son tipo unos, ¿cómo les diría? Como unos autitos con pinzas así. Googleenlo y así aprenden un término nuevo en lo laboral que sigue existiendo, ¿no? Bien, después hay una descripción que tiene que ver con las aptitudes, las competencias y las capacidades. Ustedes van a tener toda una clase de competencias que es súper interesante, pero básicamente tiene que ver con el conjunto de esas habilidades, las aptitudes, actitudes que son intrínsecas de las personas. O sea, yo voy a definir alguna característica que sé que esa persona va a tener que manejar para ese puesto, ¿sí? No sé, alguna característica, por ejemplo, si tuviera que ser para un puesto de atención al cliente en un banco, no sé, en pleno cambio económico, qué sé yo, ¿sí? O ahora, por ejemplo, la atención al cliente en una empresa de servicios aéreos. O sea, digo, ahí va a haber algo en las aptitudes y en las competencias que yo voy a tener que definir, que va a tener que ver con cómo esa persona tiene aptitudes o competencias para atender un reclamo cuando, por ejemplo, se cierra un aeropuerto y él tenía comprado sus pasajes y lo quiere cambiar, etcétera, etcétera. Luego voy a poner en el perfil del puesto la experiencia previa requerida, ¿sí? Entonces voy a poner si son 1 o 2 años, en qué, en dónde, ¿sí? Y características de personalidad que van a ser requeridas también para ese puesto. Como ustedes ven, cambiamos el foco. Pasamos de lo que era la descripción, que era la silla vacía, a poner el foco en la persona, ¿sí? Acá ya estoy empezando a entender qué es lo que la persona tiene que tener para poder desarrollar esa tarea de forma eficiente. Y bien, ¿para qué sirve la descripción y el perfil del puesto? Bueno, esto es clave porque es la base en donde se va a sustentar la búsqueda y la selección, ¿sí? Para yo poder trabajar exitosamente en el proceso de búsqueda y selección, tengo que haber hecho muy bien los pasos anteriores, que son la descripción del puesto y el perfil del puesto. Si yo no sé qué tengo que buscar, es probable que fracase en la forma y en qué medios voy a elegir para hacerlo, ¿sí? Entonces, Fabi, tenemos una pregunta en el chat sí. que dice, profe, no entendí las diferencias entre las competencias y las características de personalidad. Bien. Las competencias son el conjunto de las habilidades, los conocimientos, ¿sí? La aptitud. La característica de la personalidad, si bien entiendo está dentro de la competencia, tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Si es una persona con características de personalidad proactiva, si es ansioso, si es la tolerancia a la frustración, que también es una competencia, pero también puede ser una característica de la personalidad. O sea, están muy relacionadas. No sé, Sí, Caro, sí. si querés aportar algo más que... Sí, en realidad, digamos, parte de lo que forma tener una competencia incluye las características de personalidad, pero hay algunas posiciones donde, más allá de tener la competencia, necesitas una característica personal que sale muchas veces de los test de personalidad.
Por ejemplo, si es un trabajo súper minucioso, muy detallado, necesitas una persona que tenga como característica la orientación al detalle, la obsesión, ¿no? Entonces, creo que se resalta acá como para decir, más allá de que la competencia, de nuevo, incluye las distintas personalidades, los distintos rasgos de personalidad, muchas veces es extremadamente relevante para algunas posiciones, algunas características de base, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a estar en un call center atendiendo reclamos, tiene que ser una persona que tiene que tener estabilidad emocional. Y en el caso de un call center, ¿cuál sería una, por ejemplo, competencia requerida, que no sea una característica personal? Y una competencia requerida podría ser orientación a los resultados, por ejemplo, ¿no? Vocación de servicio o también. vocación Claro. de servicio. Ay, Cristian. Claro, pero vocación de servicio incluye de alguna manera tener un poco de estabilidad emocional, pero no lo expresa total y cabalmente. Hay algunos puestos que tienen que tener un cirujano. La tolerancia Iba a a la presión o la Claro. tolerancia a la frustración, digamos, trabajar en un call center tiene mucha presión porque tienen una dinámica de trabajo bastante exigente y es muchas veces un llamado tras otro, entonces hay que aguantar la tensión y la frustración y la presión también, ¿no? Más los que trabajan en comercial, la presión de llegar a un determinado resultado, a un objetivo. Sí. Sí, ahí también lo que decía Caro, que lo vamos a ver más adelante, que estas características de personalidad se van, si bien las vamos a ver en la competencia desde la palabra, desde lo que vemos en la entrevista, en el psicotécnico podemos pedirlas como refuerzo, ¿no? Como decía Caro, el cirujano, el call center, los pilotos, ¿sí? Que son otra actividad. Bien, ¿alguna otra pregunta ahí? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, que la descripción del puesto y el perfil nos permite a nosotros ser mucho más eficientes en el proceso de búsqueda y selección, que vamos a ver ahora a continuación. Bien. Búsqueda o reclutamiento, que también lo van a poder ver con esa expresión, es el proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, en número suficiente y con las calificaciones adecuadas, ¿sí? Es súper importante tener esto como el objetivo, es atraer, o sea, no es solo buscar, sino también esto de la parte de atraer tiene que ver con cuál va a ser la política de búsqueda y reclutamiento que tenga cada organización, ¿no? Y cuando decimos en forma oportuna, como les decía antes, tiene que ser en el momento en que yo lo estoy necesitando. Número suficiente, ¿por qué? Porque ese número que yo logre atraer a mi organización es el número que me va a permitir a mí, sobre toda esa totalidad, hacer el proceso de selección. Cuanto más gente competente y capacitada tenga, más posibilidades tengo yo de elegir a los mejores para el puesto que la organización está requiriendo, ¿sí? Además, cuando uno hace un perfil, estás hablando siempre de un perfil ideal, ¿no? Que uno en realidad no sabe si existe. Uno presume que existe. Porque incluso aunque tenga uno, no quiere decir que vaya a encontrar otro igual. Entonces, la mejor forma de saber si existe es llegar a muchos. Bien. Entonces, para poder llegar a muchos y que muchos quieran venir con nosotros, vamos a ver ahora las fuentes de búsqueda, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes que existen para nosotros hacernos de todos esos potenciales candidatos? Tenemos la fuente interna, ¿sí? Que esto es cuando la posición que yo tengo para cubrir se cubre, valga la redundancia, con personal que ya está en la empresa. Y acá tenemos formas de ascensos, que son crecimiento vertical, transferencias, cuando una persona se mueve de un área hacia otra, y transferencias con ascenso, cuando se mueve una persona de un área a otra asumiendo un rol diferente,
¿sí? Bien. Después vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen estas. Después tenemos las fuentes de búsqueda externa, ¿sí? Y acá es cuando operamos con candidatos que no pertenecen a la organización, ¿sí? Cuando esto se da desde el mercado, desde el afuera hacia la organización. Y acá podemos tener archivos de candidatos. Algo que no les dije, disculpen, vuelvo a lo interno, es la importancia que tiene conocer toda la gente que trabaja en una organización. Por eso es tan importante tener buenas evaluaciones de desempeño, buenos sistemas de gestión, porque la única forma, o mejor dicho, no es la única, pero la mejor forma de poder tener movilidad interna es conocer bien a nuestra gente y hacer buenos procesos internos, ¿sí? Entonces, perdón que volví ahí. Externa tenemos archivos de candidatos, personas que espontáneamente se presentan o publicaciones. Ustedes vieron que hay muchas empresas que en su página web tienen directamente un link para cargar, si querés ser parte de nosotros, unite, dejanos tus... Bueno, eso después se trabaja internamente y se hace un archivo de candidatos. Tenemos la posibilidad de candidatos presentados por empleados de la empresa, que esta también es una muy buena forma, en el sentido de que hacemos parte a nuestros mismos colaboradores de esta búsqueda, y en cierta forma se da como un compromiso, ¿no? Como si fuera un padrinazgo de que si esa persona entra, bueno, yo lo traje, yo también soy un poco responsable de cómo se desempeña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto también se da, anuncios en carteleras, diarios y publicaciones. Y ustedes me dirán, Fabi, siglo XXI me estás hablando de diarios, y bueno, nosotros no somos Buenos Aires nada más. Y la verdad que el trabajo se requiere en todo nuestro país. Y actualmente todavía en muchos lugares el diario o la radio, aunque les parezca mentira, suele ser un canal de búsqueda. Obviamente no es el más fuerte, pero en esos lugares sí. Contactos con sindicatos y perdón, asociaciones. a muchos les pasará que van a un negocio y tienen un cartelito Cartelito. pegado en la vidriera, se necesita personal. O sea, tenemos desde la sofisticación del que tiene una página web y te postulás en su propia página al que te pone el cartelito. Todo eso igual es búsqueda de personal. Bien. Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales, aunque a ustedes les parezca extraño, muchas veces esto tiene un muy buen resultado. Vamos a ver relaciones laborales más adelante, pero esto puede resultar, y no todo contacto que les da un sindicato es para que sea delegado. O sea, muchas veces ellos tienen bolsas de trabajo y que la verdad funcionan bien. Contactos con universidades, escuelas, empresas, ¿sí? Esto también las universidades suelen tener bolsas de trabajo, entonces ahí también uno puede mandar la búsqueda que tiene y ellos referenciar los currículum. Viajes de reclutamiento, porque también, o sea, bueno, hoy por hoy también esto cambió bastante, ¿no? Porque como dijo Caro, la virtualidad vino un poco para quedarse. Pero antes era posible que yo hiciera todo este trabajo de recibir los currículum y demás, y me fuera al interior a reclutar. Agencias de reclutamiento, dentro de las agencias ustedes van a ver que hay como una diferenciación entre las agencias que más uno conoce y lo que es conocido como headhunter, que ya son consultoras, no agencias, pero donde para algunas posiciones, por ejemplo gerenciales o de dirección, uno puede contratar a un headhunter, que es una consultora que lo que hace es identificar los gerentes o directores que hay en empresas de un rubro similar y contactarlos para ver si les interesa la propuesta que hay para hacerles, ¿no? Las ferias de empleo y los portales web. Bien. Y después tenemos las mixtas, ¿sí? Que la mixta se complementan la búsqueda interna con la búsqueda externa. Y se puede dar de tres maneras, ¿sí? Uno es el reclutamiento externo seguido de un reclutamiento interno. Ejemplos de esto, por ejemplo,
yo busco a alguien externo, no me puede llegar a cuadrar y aparece la posibilidad de alguien interno, ¿sí? Yo no sería el que más recomiende porque, digo, internamente estoy dando un mensaje de que como no encontré nadie afuera, vengo a buscar adentro. Pero bueno, reclutamiento interno seguido de uno externo. Esto significa que yo, por ejemplo, ascendí o transferí, ¿no? Internamente, pero necesito cubrir ese lugar que me queda, en el caso de que esa posición siga. Entonces ahí se da un reclutamiento interno con una búsqueda externa para cubrir la posición. Y ambos simultáneamente. Esto significaría que yo voy a poner más foco en el puesto que en la forma en donde voy a obtener los candidatos. Y sí es muy importante blanquear esta situación internamente, es decirle a nuestros candidatos que esta búsqueda también ha sido publicada externamente. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Yo, perdón, Sí. lo que quería decir cuando hablaste de headhunters, la traducción literal del inglés es como cazadores de cabezas, ¿no? Horrible. Pero bueno. Y como explicaba Fabi, o sea, hay mucha gente que está trabajando en un puesto y no está buscando trabajo. Entonces, por más que vos pongas el aviso en algún lado, no necesariamente esa persona, o sea, vos podés tener publicado en LinkedIn la posición, pero si la persona no está buscando trabajo, no lo va a ver y además, y si lo ve, no se va a postular. Entonces estos headhunters lo que hacen es motivar a esas personas, o sea, identificar quiénes son esas personas que hoy están trabajando y que no están buscando trabajo, y presentarlas. Claro, pasa mucho con los perfiles de IT, de tecnología informática, dice Estefanía Dos Santos en el chat. Entonces lo que hace el headhunter es salir a buscar a esas personas, ¿no? Es un proceso diferente, en lugar de motivar que las personas se postulen, es casi que vas directamente a esa persona y dices, hola Fabiana, ¿cómo te va? Mira, te llama Carolina, yo trabajo en tal lado, estamos buscando una persona con tu perfil, nos encantaría mucho tener una charla con vos. Y bueno, Fabiana se sorprenderá con el llamado telefónico y decidirá si avanza o no, ¿no? Buenísimo. ¿Dudas ahí, no? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas búsquedas. De la búsqueda interna, la ventaja más visible es que se aprovecha la inversión realizada en los candidatos. O sea, cuando uno entra a una organización, entra casi sin saber nada, ni de la organización y por ahí muy poco del puesto, lo único que trae es la experiencia. Entonces la organización hace una inversión para que cada uno de nosotros pueda dar lo mejor en esa posición. Si yo esa búsqueda de un puesto la cubro internamente, estoy aprovechando esa inversión. Mejora la motivación, porque esto, en definitiva, en aquellas personas que quieren progresar, estamos dando el mensaje de decir, bueno, si vos acá haces las cosas bien y tenés ganas, la posibilidad va a estar. Se reducen los tiempos. O sea, la posibilidad de crecer, ¿no? De si crecer. Que dice, claro, bueno, así que toman todos los gerentes del mercado nada más, o sea que yo voy a ser cadete toda la vida. O, bueno, mira, pasé de cadete a empleado administrativo, quiere decir que acá tengo posibilidades de crecer. Ok, bien. Se reducen los tiempos y costos de selección porque como vimos, o sea, y como vamos a ver ahora, la selección en sí tiene un tiempo, ¿no? Y tiene costos, el tiempo es costo, así que bueno, ahí reducimos todo esto. Se minimizan los errores de la selección, y esto es importante porque uno en la selección, aún aprendiendo todas las técnicas, ¿sí? Que vamos a ver en la materia, y aún teniendo psicotécnicos, y con todo eso puede haber un error, hay un porcentaje de error. Ahora, cuando yo internamente estoy pensando en un colaborador donde, como les decía anteriormente, puedo tener no solo el conocimiento de lo que él ya viene haciendo, evaluaciones de desempeño, su jefe me puede dar alguna referencia,
la verdad es que se minimiza. Sabemos que ese empleado responde a la cultura organizacional, es eficiente, quiere crecer. Entonces, la verdad es que sería muy raro que este colaborador no funcione, excepto un solo caso, y es cuando las empresas, por querer motivar, empiezan a ascender a todos, ¿no? Y ese caso sí no es bueno, porque lo que hacemos cuando ascendemos a personas que no están capacitadas para el puesto a cubrir, las llevamos a lo que se dice su máximo nivel de incompetencia. Entonces, lo que quisimos hacer para motivar y para reconocer termina siendo algo que en definitiva no le hace bien ni a la organización ni a la persona. Por último, como desventaja, lo que podemos observar es que puede generar un conflicto de intereses. ¿Entre quiénes? A veces entre los mismos colaboradores, porque no todos van a tener esta oportunidad, y también se suele dar que cuando uno abre una búsqueda interna, o sea, que no es que vamos y le decimos a Cristian solo, Cristian, tengo esta posición, te la ofrezco a vos, sino que lo que hago es, abro una búsqueda y se presenta Cristian, Carolina, Carola, yo, y queda uno, bueno, esa parte a veces genera algún tipo de conflicto. Las búsquedas externas, ¿cuál es el beneficio o la ventaja que tienen? Dice, se obtiene nueva energía, ideas, propuestas. Les puedo asegurar que cuando uno está muchos años en una empresa, por más que la ame, siempre es como que ve, no siempre, pero en muchas ocasiones, como el vaso un poquito vacío. Cuando una persona viene desde afuera, lo que ve en la organización a la cual está entrando es todo lo bueno, todo lo ventajoso, y quiere venir a brillar. Entonces, la ventaja que tiene ese proceso es que va a venir a querer dar lo mejor, y va a ver todo lo bueno que tiene la organización. Perdón. Al menos los primeros tiempos. Caro, ¿decías algo? No, fui yo, perdón. Perdón por la interrupción. No. A mí me sucede que por ahí, cuando la leí, diferí un poco de la idea, porque hay un montón de gente dentro de una organización que, por el puesto que tiene, digamos, no tiene por ahí la jerarquía para poder brindar ideas y propuestas. Y ya conociendo la organización, muchas veces en una búsqueda interna también se pueden obtener ideas y propuestas nuevas, digamos. No lo consideré característica exclusiva de la búsqueda externa, porque internamente puede suceder también. No, claro, todo siempre, Sí. todo depende, digamos, ¿no? Pero uno trata de hacer alguna generalidad, como para decir, bueno, cuáles son típicamente las ventajas y las desventajas, pero tal cual, seguramente. Tal cual. Tenés ideas para rescatar internamente. También puede pasar a la inversa, digamos, que una persona venga desde afuera y aporte exactamente las mismas ideas que estaban en la empresa. Sí, claro. Sí. También. Pero es como, todo en la vida es como una curva de Gauss, ¿no? La curva de Gauss es una curva de distribución normal, donde uno puede decir, tenés un 20% que está acá, que hacia el lado negativo, un 60% que está en el medio y un 20% hacia el lado positivo. Entonces, seguramente en todos los casos vas a tener un 20% de ejemplos para un lado y un 20% de ejemplos para el otro, que es la excepción que te confirma la regla. Pero en la mayoría vas a tener un 60% que más o menos la experiencia dice que es así. Claro, mayoritariamente sucede lo que se dice, claro, exactamente. Muchas gracias. O sea, en un 60% va a ser así, después va a tener un 20% por un lado, un 20% para el otro. Igual, Agustín, ahí lo que me gustaría también para, como el resto, ustedes, esto es general, pero lo interesante de lo que se dice es que a lo largo de la materia, cuando termine el cuatrimestre y relacionen todo con todo, vos vas a tener herramientas para que pase esto que vos decís. Cómo generar un clima donde las nuevas ideas salgan de adentro, ¿sí? Así que desde ese lugar, pero en las líneas generales es así. Bien. Segundo, se aprovecha la inversión realizada por otras empresas. ¿Por qué es esto? Porque así como nosotros invertimos en el crecimiento de nuestros colaboradores, hay otras empresas que también lo hacen. Supongamos que yo necesito a alguien, en este caso docentes, con mucha expertise en tecnología, mucha expertise en educación digital. Probablemente, ¿sí?, a mí me sirva, conociendo los docentes que hoy tengo, traer a alguien
no porque no haya ideas innovadoras en mi institución, sino porque, bueno, hay otros que ya lo hicieron este paso. Entonces, a veces aprovechamos esa inversión realizada. La búsqueda externa es más costosa y menos segura que la búsqueda interna. Y esto tiene que ver justamente, primero, con que cada uno de estos medios que habíamos nombrado, ya sea consultoras, agencias, posteos en páginas, etcétera, requiere una inversión. Y además requiere una inversión de tiempo, porque ahora vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿sí? Y es menos segura por esto, porque nosotros, si bien vamos a hacer todo lo posible por conocer excelente ese candidato, puede que algunas cosas de la organización después no terminen cuadrando, ¿sí? Entonces, hasta ahí vimos el proceso de búsqueda. Ahora vamos a ver la selección. Recuerden que ese proceso de búsqueda es clave para que su proceso que sigue de selección sea eficiente. Y el objetivo de esta etapa es evaluar... Pero, Fabi, si lo pusiéramos como a graficar, imagínense un embudo, ¿no? En el proceso de búsqueda vamos a tener bastantes más candidatos que los que entran al proceso de selección, porque seguramente se van a postular personas que no cumplen ni con los requisitos del perfil. Y eso lo voy a ir filtrando a medida que pasan por ese embudo. Es el que vas a hablar ahora. Ok. Bien. Entonces, bueno, y acá entonces decíamos que la selección es este proceso en donde yo voy a evaluar a todos esos candidatos que llegaron a la postulación que hice, ¿sí? Para entender quién es el que mejor satisface la necesidad del puesto que tenía, ¿sí? Tanto por la adecuación como también por la comparación entre los candidatos. O sea, acá vamos a ver que hay un doble proceso, ¿sí? Voy a comparar a comparar candidatos puesto, y una vez que ya tengo todos esos candidatos que irían con el puesto, como dijo Caro, nunca hay uno igual que el otro, ni todos son perfectos, ni uno es perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es por mayoría de coincidencias, ¿no? Entre esa descripción de puesto y perfil del puesto con los candidatos que se presentaron, voy a decir, todos estos estarían aptos para que yo los entreviste, ¿sí? Y después, cuando ya tengo todos esos que estarían aptos para el puesto, tengo que elegir entre ellos, ¿sí? Bien, ¿cómo hago esto? Bueno, existe la preselección. ¿Qué es esta instancia de preselección? Es tomar contacto con todos los currículums que recibí respondiendo a ese puesto y hacer un macheo entre lo que ese CV me dice que tiene y lo que yo necesito, ¿sí? Puede ser por currículum, puede ser por solicitudes de empleo, como les decía antes, en el interior todavía esto sigue siendo así. Sobre todo piensen que hay obras, hay muchas obras que contratistas tienen que tomar gente y utilizan estos métodos. Y después tenemos la entrevista telefónica en la preselección. ¿Y por qué aparece acá una entrevista telefónica? Tiene que ver cuando hay datos que en el currículum aparecen pero no con total claridad, y ese dato es requisito sine qua non para el puesto. Ejemplo, yo necesito a alguien bilingüe, y eso es un requisito sine qua non, porque va a trabajar con gente del exterior todo el tiempo. Y tengo un montón de otras cosas. Este candidato reúne todas las condiciones, pero en inglés me pone nivel avanzado, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si ese nivel avanzado corresponde a, no sé, o puede ser porque todo lo demás me tentó mucho y puedo resignar algo del bilingüe, o al revés, o me pone tengo certificación es muy común que te internacional. ponen, claro, que te ponen tengo First Certificate, pero Claro. la experiencia te dice que tener First Certificate no quiere decir que hables inglés. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿está para avanzar o no?
Lo llamo por teléfono, le tomo 5 minutos de conversación en inglés porque puntualmente eso es lo que me interesa y avanzo. O cuando te dicen abogado, ¿no? Pero no te está diciendo si terminó o no, o ingeniero, y no te dice si no te pone la fecha de recibir. Bueno, algunas cuestiones que son claves las puedo resolver desde un llamado telefónico. Luego viene la selección propiamente dicha, o sea, en la preselección yo ya me quedé con los potenciales candidatos, ya saqué todo lo que no aplicaba a esa descripción y me quedo con esos candidatos que voy a avanzar entrevistando. Y en la selección lo que vamos a tener son las entrevistas, las evaluaciones psicológicas en el caso que la organización las realice, y siempre son evaluaciones psicológicas que tienen que ver con lo laboral, ¿sí? Los antecedentes, bueno, esto también algunas organizaciones no lo hacen, otras sí, y tiene que ver con el rubro. Yo siempre recuerdo a la profesora Anabela porque cuando nosotros hacíamos una pregunta ya todo dice depende, ¿no? Es verdad, todo lo que vamos enseñando depende. Todo tiene un contexto, ¿no? Entonces, por eso, lo que puede ser antecedentes relevantes en una búsqueda, en otra búsqueda es un requisito. Ejemplos son las empresas de seguridad, o por ejemplo, en los bancos para algunas funciones. Entonces, depende de cuál sea la búsqueda, el tema de antecedentes en el proceso de selección es importante. El examen médico, este examen médico tiene carácter legal, o sea, nadie, aunque quisiera, pudiera obviarlo, porque la ley lo exige. Y algo que es muy importante entender... Perdón, no pudiera, debiera. Debiera, perdón. Lo hacen, de hecho. Perdón, debiera. Sí, perdón, y en la preselección, Fabio, hoy estoy mejor, estaba mejor el sábado pasado, volteada por la vacuna. A veces para la preselección, por ejemplo, yo no sé, cuando se abre un hipermercado y tienen que seleccionar un montón de gente, a veces la preselección es presencial y hacen una entrevista grupal. Después vamos a ver en unas clases más qué significa la entrevista grupal. Pero la preselección también puede involucrar alguna entrevista grupal. Bien. Íbamos por examen médico. Acá también, algo que me gustaría decirles es que hay una falsa creencia que el examen médico es discriminatorio, ¿no? Y esto hay que tener cuidado. El examen médico lo que nos va a revelar es cuál es la condición psicofísica de la persona para el desempeño de la función. Y si una persona, por ejemplo, que va a hacer tareas de esfuerzo, tiene su columna mal, no la puedo tomar por ambas situaciones. Una es por la organización, pero principalmente por colaboro a que sus alumnos se sigan destruyendo. Entonces, esto a veces tiene un tinte complicado de explicar, pero la finalidad es esa del examen médico, saber que esa persona está en condiciones de realizar la actividad que va a realizar, ¿sí? Bien, Assessment Center, que también lo vamos a ver puntualmente. El Assessment Center es una técnica de selección en donde algunos de ustedes habrán participado, pero tiene que ver con un encuentro grupal donde se hacen distintos tipos no es técnicas, distintos tipos de situaciones, puede haber desde un role-playing hasta un análisis de caso, y es una técnica que se utiliza también de selección. El informe socioambiental, lo mismo que yo les comentaba anteriormente, no se utiliza en todos los casos, cada vez se utiliza menos, pero lamentablemente es necesario para algunas posiciones, ¿sí? Y demás, que queda pruebas técnicas. Bueno, la prueba técnica es algo, insisto, también fundamental cuando la posición lo amerita. Supongamos que yo necesito alguien con un excelente nivel de Excel, tablas dinámicas y demás, y tengo 3 candidatos que me gustan, pero que la excelencia o la complejidad hace que necesite saber cabalmente cómo es técnicamente en eso. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una prueba técnica. En el caso de los médicos, a veces hasta hay pruebas técnicas in situ y obviamente sabiendo que son parte del proceso de selección.
Lo importante entonces de esto es que ustedes sepan que es un proceso de comparación entre dos variables: los requisitos y exigencias que tiene el cargo y el perfil con las características que el candidato tiene, ¿sí? Y es un proceso también de comparación entre candidatos. Entonces, comparo perfil de cargo con candidatos y después de todos esos candidatos que aplican, también voy a hacer una comparación de quién se adecua mejor al puesto. Y acá bien, ¿de quién es la decisión de elegir al candidato? Cuando yo tengo 5, ¿sí? ¿Quién elige? ¿El gerente de línea o recursos humanos? A ver quién me... El gerente de línea. Muy bien, muy bien. Bien ahí, ahí los escucho, qué lindo volver a escuchar. Bueno, gerente de línea, ¿sí? Nunca es recursos humanos. Recursos humanos sí lo que hace, y no nos libera de responsabilidad, es presentarle al gerente de línea todos esos candidatos que son aptos para la posición. ¿Y por qué aclaro esto? Porque no está bueno cuando a veces, y nos ha pasado en la profesión, un candidato no funciona y el de recursos humanos dice, yo le avisé. Entonces la pregunta sería, si yo le avisé, ¿por qué se lo presenté? ¿No? Entonces siempre digo, nosotros somos solidariamente responsables de la elección de ese gerente de línea, entendiendo que los candidatos que le llegaron son candidatos que nosotros consideramos aptos para la posición, ¿sí? ¿Qué coincidencia y qué diferencia existe entre la búsqueda y la selección? Primero, saber que ambas son parte del proceso de empleo. Búsqueda y selección forman, ¿sí?, parte de un proceso más grande que es el proceso de empleo. La búsqueda se focaliza en encontrar los candidatos adecuados, mientras que la selección se focaliza en elegir al empleado adecuado. Entonces podríamos decir que la similitud es que las dos forman parte de ese proceso, pero la diferencia es que una me trae candidatos y en la selección salen empleados. ¿Sí? Hay como un cambio, una transición ahí. ¿Cómo vengo con el tiempo? Perdón. Son 10:40. Ok. Perfecto. Bien. Entonces vamos ahora a la etapa de la incorporación, que ustedes ahí los referencia a una ficha, ¿sí? Pero es importante que tengan en claro, no van a ver todo lo que es la incorporación, pero van a entender cómo se hila. Si yo no tengo claro el hilo conductor, me quedan las partes como separadas. Entonces sepan que de toda la clase de hoy hay como un doble clic en varios de los temas, pero sepan cuál es el hilo conductor. Entonces, dijimos que la búsqueda me traía potenciales candidatos. La selección me da empleados. Y esos empleados, o el empleado, va, una vez que lo elijo, tiene el proceso que nosotros llamamos de incorporación, ¿sí? La incorporación necesita gestionar el ingreso de un colaborador asegurándose de cumplir ¿con qué? De cumplir con, en primer lugar, las normativas legales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el objetivo de administración de personal? Algo mencionamos ahí de lo que la ley implicaba. El examen médico, por ejemplo, que yo se los mencioné dentro del proceso de selección, es una normativa legal. Entonces, en la incorporación lo primero que hago es esto, gestiono su ingreso cumpliendo la legislación, pero también las políticas de la organización, ¿sí? Entonces, acá también es muy importante entender cuáles son esas políticas. ¿Se acuerdan qué eran las políticas? ¿Qué era la política? Era la guía de acciones que el empleado iba a tener dentro de la organización. Lo trabajamos ya la semana pasada. Entonces, eso también entra dentro de esta primera instancia de incorporación, ¿sí? Donde cambia el estatus de esa persona que pasa de ser postulante a empleado, ¿sí? Y acá está el proceso de decisión en la incorporación, que tiene que ver con cuando yo me siento con el gerente de línea y se sienta con recursos humanos, y juntos empezamos a ver por qué elige a quien elige, ¿no? Y esto es lo que yo les decía cuando decía que hay personas de recursos humanos que dicen yo le avisé.
En este proceso de decisión, lo que nosotros compartimos con ese gerente de línea es las fortalezas y las áreas de mejora que tiene cada uno de esos candidatos que yo le presenté. Como Carolina dijo hoy, nadie es perfecto. Sea el que sea el candidato que yo tome, es probable que tenga un área a mejorar. Luego viene la oferta de trabajo, ¿sí? Puntualmente ahí lo que yo le voy a decir al candidato es, bueno, cuánto va a ganar, si tiene algún beneficio particular por política. ¿Se acuerdan cuando vimos las políticas? En algunos pusieron en lo que eran compensaciones y beneficios, bonos por cumplimiento, etcétera. Bueno, todo eso es parte de la oferta concreta del trabajo. Y una vez que el postulante transformado en empleado acepta esa propuesta, hago el proceso de alta, ¿sí? Que el proceso de alta va a tener toda la parte, insisto, administrativa legal y toda la parte que hace a la incorporación más social, si se quiere, en la organización. ¿Sí? Esa incorporación, que yo les decía recién a la organización, es lo que conocemos como orientación o inducción. También hay una clase de esto, en la ficha ustedes van a ver que se les dice, quien quiera saber más, ir a la ficha, pero en principio la idea es contarles un poquito a qué se refiere la orientación y la inducción, ¿sí? También se conoce como socialización y tiene como propósito ayudar a que las personas que fueron seleccionadas se adapten a la organización y comprendan cuáles son las condiciones de su trabajo sin dificultad, ¿sí? Básicamente tiene que ver, cuando uno entra más allá de lo que sabe, porque ya lo trajo y lo elegimos, vieron eso que era de capitalizar lo aprendido, entra un mundo nuevo. Entonces seguramente no es lo mismo de lo que yo ya sabía hacer. Entonces en este proceso lo ayudamos a esa adaptación que tiene que ver con distintos ámbitos. Uno es la organización en sí, el área, la tarea. Esto lo vamos a ver tranquilos después, pero es importante que sepan cómo es parte también del proceso global de selección. Entonces decimos, la orientación o la adaptación a la compañía, al departamento, al puesto, ¿sí? Perdón. Fabi, perdón. Sí. Sí. Acá tenemos una duda que Sí. dice Valentina, ¿el proceso de inducción Uh-huh. está dentro de la incorporación o es una etapa aparte? Está dentro del proceso de selección. Está dentro del proceso de selección, pero es la siguiente etapa dentro Claro. del proceso de selección. O sea, primero viene, ahora Fabiana les va a mostrar el cuadro completo de todo el proceso y va a ayudar. Adelante, ¿Sí? Fabi. La síntesis del proceso es entonces, ¿quién era la que había hecho la pregunta para poder ayudarla? Bueno, si Valentina. ahí está, Valen. Cerruti. Acá tenemos todo el proceso, que lo fuimos desmenuzando en toda la clase de hoy. ¿Sí? Teníamos la planificación, que ustedes se acuerdan que es prever anticipadamente qué es lo que voy a necesitar. El análisis de la necesidad, saber, ¿sí? Empezar a analizar bien qué es en términos de características cuantificables y de personalidad, de conocimientos. Una vez que tengo eso, aparece la búsqueda con todo lo que eso implicaba, dónde lo voy a buscar. En el análisis de la necesidad bajábamos a la descripción del perfil y a la descripción del puesto, perdón, y la definición del perfil, luego la búsqueda, la selección, ¿sí? La selección que tiene que ver con esto que hacemos de la preselección y entrevista, después la incorporación, que tiene que ver con lo legal, y luego la orientación. Son todos pasos diferentes, pero de un mismo proceso. ¿Quedó claro ahí, Valen? No. Sí, profe, ahí sí. ¿Sí? Gracias. Con el cuadrito mucho mejor. Sí, el cuadrito obviamente, además piensen que son un montón de conocimientos que a ustedes se los vamos dando en 1 hora y media, o sea, y cortado. Entonces, pero el cuadrito les va a ayudar, incluso les va a ayudar para estudiarlo, ¿sí? Si lo diferencian por pasos, les van a quedar como mucho más claro. ¿Alguna otra duda? ¿No?
No, explica el breakout room. Ok. Igual hagámoslo de 20 minutos, Ricardo, el breakout room, por favor. Ok. Ok, bien. Entonces ahora vamos a ir a nuestros encuentros, ¿sí? Y vamos a ver que hay una lista con distintos puestos a cubrir. La idea es que elijan al menos dos de estos puestos de acuerdo a lo que vimos en clase, y acá lo redacté mal, me parece que no corregí algo. Bueno, que elijan 2 puestos, si pueden más, y que puedan ver, de acuerdo a lo visto en clase, el tipo de reclutamiento más eficiente. Recuerden esto, ¿no? Que nosotros lo que hacemos estratégicamente es ver qué es lo que agrega más valor a la organización, ¿sí? Para un objetivo. Entonces, ¿cuál es el más eficiente de acuerdo al puesto que yo tengo? Si elegí operario de construcción, el medio de reclutamiento no va a ser el mismo, elijo el gerente de administración y finanzas. Y voy a decir si es interno, si es externo y mixto, y cuál va a ser el medio más adecuado. Y señalar cuál es la ventaja y desventaja. ¿Qué es a qué estoy apostando y qué estoy resignando, digo, de elegir eso? Siempre voy a tener una ventaja y una desventaja asociada, ¿sí? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, ¿a qué apuesto? A todas estas ventajas y asumo esta desventaja. ¿Dudas? Yo tengo una duda que se me ocurrió recién. A ver, Guillermina. Mirando el proceso de orientación, ¿sería lo mismo que el de inducción? Sí. Orientación, inducción o socialización se usan como sinónimos. Sinónimos. Bueno, si no hay preguntas, ya estamos listos. Bueno, allá vamos. Bueno, vamos un poquito entonces a pasar a explicar el trabajo práctico de esta semana, ¿sí? Dice lo siguiente: de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la clase de hoy, y luego de leer una vez más atentamente la ficha, solicitamos que cada equipo elija una experiencia que hayan vivenciado de búsqueda de empleo. En caso de no contar con esta experiencia, les pedimos que acudan a algún referente que sí lo haya hecho. Una vez elegida la situación de búsqueda de empleo... Un referente sería un tío de ustedes, el cuñado, el padre. Un amigo. Un amigo. Una vez elegida la situación de búsqueda de empleo, la experiencia propia o de un tercero, vamos a solicitarles 2 cosas puntuales. La primera es que grafiquen paso a paso los distintos momentos de la experiencia que tuvieron y puedan identificar las distintas etapas del proceso de selección. Desde que ustedes se enteraron de la vacante hasta que se incorporaron a la organización, si fuera el caso que se incorporaron, ¿no? Indicando el medio de reclutamiento por el cual fueron convocados, contactos previos a la entrevista que tuvieron, con quiénes, y si recuerdan alguna técnica o particularidad de la misma. Para esta parte del ejercicio, el consejo es que ustedes puedan hacer como una redacción, ¿sí? Sin mirar tanto el objetivo, sino decir, bueno, yo voy a redactar cómo fue mi experiencia en la búsqueda de tal trabajo, ya sea que haya ingresado o no. Le voy a preguntar a un tercero, le voy a decir que me cuente, y trato de escribir todo, ¿sí? Piense que cuanto más veces yo escribo, pienso, releo y subrayo, más se van anclando los conceptos que tengo que aprender, así que este es un buen ejercicio. Entonces grafico esto. Luego, tomando en cuenta de nuevo lo que aprendimos en la clase y el contenido de la ficha, les pedimos que relean el punto anterior, o sea, toda esa experiencia que yo vivencié o que me contaron, y puedan indicar qué pasos se cumplieron de todo lo que aprendieron ustedes hoy, qué pasos se omitieron y qué sugerencias harían para que la experiencia que eligieron hubiese sido, un proceso óptimo. Importante es justificar las recomendaciones y los cambios. Si yo voy a hacer una recomendación o un cambio a algo de lo que viví, lo justifico. ¿Por qué me parece que esto tendría que haber sido diferente? ¿Sí? Y acá vamos a tener una grilla, ¿sí? Una grilla modelo. Ustedes pueden agregar si fuera que nos faltó colocar algo, en donde vamos a poner el nombre de la posición a la que apliqué,
y el tipo de empresa, organización, así sea un kiosco. Eso no importa. Recuerden una vez más lo que decía Anabela. Todo depende, ¿sí? Todo depende de cuál es el contexto. Por eso es tan importante que eso aparezca en el trabajo. Entonces, lo diferenciamos en estos dos grandes momentos, que son la búsqueda y la selección, y vamos a identificar, insisto, esto después de que hayan experimentado escribir la vivencia, cómo fue según la experiencia que ustedes tuvieron, qué recomendación de mejora harían, y justificación de la recomendación y comentarios, ¿sí? En comentarios ustedes pueden poner, no sé, desde que eso no sucedió, desde cómo se sintieron, etcétera. Comentarios, pueden ampliar ahí. ¿Sí? Esto ahora después, como siempre, se los vamos a mandar. ¿Dudas sobre esto? Perdón, lo que sugiero es que se vayan a los prácticos y ahora nos vamos. Sí, claro, sí. y ahí canalicen las dudas que les quedaron los profes. Así vamos rápido. Muy bien. Bueno, les agradezco un montón a todos la participación en la clase. Es muy lindo cuando preguntan y escucharlos. Se extraña muchísimo esto, ¿no? No interactuar con ustedes. Así que bueno, súper agradecida a los que participan y bueno, y esas voces que se escuchan. Así que bueno, nos vemos y bueno, nos volvemos a encontrar ahora cada uno con su grupo.